Si apagamos allá, vamos a ver, apáguenme ahí un momentico, por favor, a ver si se le ven los... Se ve mejor, pero no... Hasta la cromatina se ve mejor. Vamos a dejarlo así, porque para la explicación... Sí, las plaquetas en su interior tienen pequeños punticos, ¿no? Que no se ven muy bien aquí. Entonces, fíjense. Si yo les enseño, fíjense, este color y este tamaño. Imaginación aquí. Este color y este color y este color, este color. Fíjense los colores, este color y el tamaño. Este. Y luego les enseño este, y perfecto que hayamos apagado. ¿Ustedes ven que este color es igual que este? No. ¿Y este color es igual que este? No. ¿Y este color es igual que este? No. Pues estos son macrocíticos hipocrómicos, porque la célula macrocítica evidentemente es de mayor tamaño y la disminución interna de la hemoglobina en ese eritrocito le confiere una coloración que es, digamos, un intermedio entre el rojo y el azul. ¿Ok? Entonces, esta coloración, que a medida que vayamos evolucionando en la clase, pues vamos a ir hablando de todo eso y mañana en el taller podemos hablar también de eso. ¿Ok? Entonces, para los que no estaban, esto es una plaqueta y este es un macrocito. Esta es una célula macrocítica hipocrómica. Pero les comento aquí, y me he detenido por eso. ¿Cuántas células de estas vemos aquí? Vemos esta y vemos esta. Arriba hay otra. Cuatro, la que está arriba. Pudiera ser cuál esta. No, a la derecha. Ahí. Esa no. ¿Qué? ¿Cuál es? Nada. Son tres. No, son esta. De la derecha abajo podría ser. Esta pudiera ser, pero cuando sea así no la consideramos porque veo la mitad. No sé si me explico. Por eso la desventaja de la foto con relación al campo visual que vamos a ver mañana. Entonces, si yo les enseño una foto, este no lo podemos considerar porque no se ve completo. Pero, entonces, si yo veo esta y yo digo que son macrocitos hipocrómicos, son tres. Si los macrocitos hipocrómicos son tres, ¿qué serían todas estas? Normocitos normocrómicos. Por lo tanto, ¿cuáles son los que predominan? Los normocitos normocrómicos o las células normocíticas normocrómicas. Entonces, aquí en mi reporte yo diría, hay macrocitosis, pero no es predominante. Por lo tanto, de acuerdo a la morfología, ¿eso sería una anemia? Normocítica, normocrómica. Si tiene más de 72 horas, sería no regenerativa. Si tiene menos de 72 horas, decimos que hay que darle la oportunidad a la médula para que responda. Pregunta, huele a pastelito. Comiendo. ¿Y quién no puede oler esos olores de pastelito? Imagínate. O de pequeño, no sé. Entonces, preguntas. Fíjate, estoy haciendo este adelanto para mañana. Entonces, si yo les hiciera un examen como los hacíamos antes, ¿ok? Cuando teníamos una universidad y un país, yo les ponía una foto como esta y les daba 15 minutos para que me respondieran en un formato todo lo que ustedes veían ahí, todo lo que ustedes ven ahí. Entonces ustedes tenían que decir, bueno, yo veo 3 células macrocíticas hipocrómicas, veo una plaqueta, veo ¿cómo le dijimos a este? Un esferocito,
Este también es un poquito pequeño, por lo tanto sería un microcito. Y realmente los demás me tendría que poner predominio de células normocíticas normocrómicas. Así sería el examen. Basado en esto, repito, no podían incluir este, ni este, ni este. Este pudiera ser, y este también, pero estos no lo pueden incluir, este no lo puede, no lo puede, no lo puede. ¿Ok? Entonces tendrían que hacer el esquema en base a los que vemos completos. Entonces esas serían las respuestas de ustedes si yo les hiciera un examen. ¿Ok? ¿Cuántas plaquetas? Una. El tamaño, por cierto, de las plaquetas, lo que pasa es que se la tienen que imaginar porque no les he enseñado otra. Pero eso es una plaqueta de tamaño normal. Pero hay macro plaquetas donde las podemos ver 3 veces de ese tamaño. Sí, como a veces se pueden observar, esta plaqueta cuando es macro pudiera ser del tamaño de este o del tamaño de este. ¿Ok? Pero esta es una plaqueta normal. Si yo cuento muchos campos con solo una plaqueta, yo digo que hay trombocitopenia. O sea, veo menos plaquetas de lo que debería haber, porque en cada campo, cuando hacemos el estudio de las plaquetas, morfológicamente hablando, cada campo debería tener entre 3 y 5 plaquetas para decir que hay un número normal de plaquetas. Como yo estoy viendo uno, pero este es un campo. Si yo veo muchos campos con una plaqueta, yo digo hay trombocitopenia. O al contrario, veo 25 plaquetas en todos los campos, diría que hay una trombocitosis. Profe, y en el caso de la anemia macrocítica hipocrómica, ¿como cuántos habría que ver por cada campo para decir que es una anemia macrocítica hipocrómica? Esa es buena, esa pregunta. La pregunta del caballero, cuasi colega, es ¿cuántas de estas debería haber en un campo para decir esa es una anemia? Porque yo les digo que es una anemia, ojo, ¿no? Que yo les explico, mire, este es un perrito así, asado, tal, con tanto de hematocrito, tal, y les pongo la imagen. Entonces, buena pregunta, ¿cuántas tendría que ver? Bueno, si son 25 células y tú ves 15 células macrocíticas, eso sería predominio de macrocitosis. Ahora, si son 25 células y de las 25 ves 20 normocíticas normocrómicas, eso tendría que concluirse que las células son normocíticas normocrómicas con predominio de normocíticos normocrómicos. Es decir, yo en base a eso no puedo decir es una anemia regenerativa, pero puedo concluir que si yo veo 5 o 6 en este campo, yo digo hay signos de regeneración. ¿Cuál sería el signo de regeneración? Macrocitosis con hipocromía. Pero no predomina el macrocito hipocrómico. ¿Ok? Entonces no podría decir que es una anemia regenerativa. Sí nos estamos entendiendo. Repito. Por favor. Pregunta, ¿cuántas debería haber? No hay un número. No hay un número. ¿Por qué? Porque si yo veo 25 células y de esas 25, más de la mitad son macrocitos hipocrómicos, yo digo, predomina la macrocitosis con hipocromía, por lo tanto, su conclusión en el esquema, si es un examen, ustedes dicen, es una anemia regenerativa. Morfológicamente hablando, recuérdense que después hay que hacer el IPR. Y puede ser que haya una incongruencia entre el IPR y lo que yo estoy viendo aquí. ¿Okay? Ese es una de las premisas. La mayoría de estas, entonces yo digo, es una anemia regenerativa. Y aparte estoy viendo signos de regeneración. Conclusión, anemia regenerativa. Si, como este caso, solo hay 3,
lo que podemos decir es que yo observo signos de regeneración sin que la anemia sea regenerativa. ¿Sí? No estamos entendiendo. ¿Ok? Yo veo signos de regeneración. ¿Cuál es el signo de regeneración que veo? Células macrocíticas hipocrómicas, pero no predominan. Por lo tanto, no es una anemia regenerativa. Entonces lo tengo que reportar como signo de regeneración. El signo de regeneración no significa que sea anemia regenerativa. ¿Sí? ¿Preguntas? Sigamos preguntando. Entonces, bueno, ya ustedes se dan cuenta por qué necesitamos 2 y 3 clases de semana para cada, La para célula cada que tema. define, Perdón, la célula que define lo regenerativo se llama macrocítica hipocrómica. Hay montones de otros signos que yo les puedo enseñar en una foto y estamos el día entero aquí analizando la foto, pero no podemos, lamentablemente, porque aparte esta es la clase teórica. Es la clase teórica. Ajá. Y aquí, ¿qué vemos aquí? Ok, se las voy a poner de esta forma. Esta es una plaqueta, esta es una plaqueta, esta es una, esta es una, esta es una, otra y otra. Ok, esta sería una normal y esta sería macroplaqueta. Entonces las macroplaquetas se presentan, por ejemplo, cuando hay hemotrópicos. Hemotrópicos que están destruyendo plaquetas como el anaplasma platis. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se presentan las macroplaquetas? Cuando hay destrucción intravascular de plaquetas. La médula libera las grandes y por lo tanto podemos decir, mira, esto es un buen indicio de que está regenerando las plaquetas. ¿Ok? Pero fíjense que ahí veo que una sola macroplaqueta. Ah, esta también está grande. Esta, ¿qué dicen? Más arriba, más arriba, más arriba. Ahí. Ok. ¿Esto qué es? Neutrófilo segmentado. Tienen que decirme el nombre y el apellido del neutrófilo segmentado. ¿Ok? ¿Por qué es segmentado? Porque su núcleo, las diferentes partes del núcleo están separadas por segmentos. ¿Cuántos segmentos vemos aquí? 1, 2, 3 y 4. 4 segmentos. Perfectamente se observa. 4 segmentos. Y si yo les dijera este color, este color, este color, este, ¿es distinto a esto? Sí. Sí es, ¿verdad? Entonces, esto serían células que no son tan macrocíticas, pero sí son más grandes y son macrocitos hipocrómicos. Entonces, caemos en el mismo caso que esta y esta son indicios, signos de regeneración, pero ¿cuáles predominan? Las de tamaño normal. Pero fíjense, aquí hay un microcito, aquí hay un microcito, este es un microcito, este es un microcito, este es un microcito, este es otro microcito. Estamos viendo como muchos microcíticos, ¿verdad? Microcíticos normocrómicos. Son células microcíticas normocrómicas. Entonces, si yo estoy viendo muchos microcitos, ¿verdad? Aquí hay otro microcito. Quizás si yo haga la diferencia entre los que son normales, entre los que son grandes y los que son pequeños microcitos, yo creo que predominan los microcitos. Entonces sería una anemia microcítica normocrómica. El otro apellido sería
Microcítica normocrómica, Regenerativa. no regenerativa. No regenerativa. Las anemias microcíticas no son regenerativas. La única anemia regenerativa es la macrohipo. Entonces, estoy viendo que hay predominio de microcitos. Eso se llama entonces microcitosis. ¿Qué nos indica eso? Que hay destrucción de eritrocitos. ¿Ok? Y que se están creando células de tamaño más pequeño en los vasos sanguíneos, entonces los estamos viendo como células más pequeñas, porque el eritrocito, cada vez que un eritrocito de estos normal o grande pasa por el lado de uno de estos, ¿qué hace este? Le quita un pedazo, o un macrófago que haya por ahí, es marcado, el monocito lo marca y luego los macrocitos, los fagocitos, le van quitando pedacitos hasta llegar a una célula más pequeña, que no se destruye, pero es de tamaño más pequeño que lo normal. Entonces eso se llama microcitosis, que es una anemia no regenerativa. ¿Correcto? Bueno, esto vamos a pasarlo y luego vamos a darlo de una vez. Estos son, ¿qué creen ustedes que sean estos? Reticulocitos. Se llaman reticulocitos. Ojalá podríamos tener ahí en el laboratorio reticulocitos, pero se los estoy poniendo porque no estoy seguro con qué los vamos a conseguir mañana, que ya podemos adelantarlo. ¿Qué son los reticulocitos? Pregunto. ¿Qué son los reticulocitos? ¿Qué creen ustedes que sean reticulocitos? Glóbulos rojos inmaduros. Glóbulos rojos inmaduros. Por lo tanto, si yo estoy viendo ahí glóbulos rojos inmaduros, ¿qué debo asumir? Que hay regeneración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos glóbulos rojos son de mayor tamaño y la médula ósea los liberó de ese tamaño. Pero esto que ustedes ven aquí o que vemos aquí, ¿okay?, es retículo endoplásmico, que la médula ósea no pudo deshacerse de él porque la médula ósea está en emergencia y por lo tanto los libera de esa manera. Es decir, la eritropoyetina le dice, epa, apurate, larga hacia afuera tus eritrocitos que tengas ahí. Uno de esos inmaduros que libera la médula ósea es el llamado reticulocito. Pero para que la anemia aquí sea considerada como regenerativa, tiene que haber un número específico de estos en un frontis. Ahí no predomina, ¿ok? Ahí no predominan los reticulocitos, ¿ok? Pero hay bastante. Pero de esa forma, aquí, morfológicamente, yo no puedo decir que la anemia es regenerativa, se los adelanto. Hay que obtener el IPR. ¿Cómo se obtiene el IPR? Contando todos estas células, aplicando una fórmula y saber si el IPR es más de 1 o menos de 1. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de reticulocitos. Están los reticulocitos. ¿No habían escuchado reticulocitos? No. ¿Algunos por ahí? ¿Qué tipo de reticulocitos hay? Para todos, incluyendo ustedes. ¿Qué tipos de Pero se reticulocitos? refiere a que los punteados y los agregados. Ajá, ¿Qué es en eso. gato? ¿Qué es en gato? Hay dos. ¿Cuáles son? Punteados y agregados. Punteados y agregados. O puntata y agregados. Bien.
Entonces, fíjense, de todos estos que están aquí, los agregados serían este y este. Este. Ya va. Este y este son agregados. Ajá. Viendo que eso yo se los estoy mostrando ahí, ¿qué les llama la atención? Mayor cantidad de esto que está aquí. Entonces, los que tengan mayor cantidad de estos son agregados. Y los que tengan menor cantidad de esto son punteados. Como este y este. Entonces preguntarán ustedes, ¿para qué necesito yo saber todo eso? Necesitan saberlo porque los que demuestran que una anemia es regenerativa son los agregados. Mientras más agregados, más Son regenerativos. los que se toman en cuenta. ¿Perdón? Son los que se toman en cuenta. Son los que se toman en cuenta, de hecho. ¿Qué se hace con el conteo de punteados? ¿O no se, o sea, se descarta? Cuando, lo que pasa es que eso lo vamos a ver cuando veamos la otra parte, ¿okay? La parte un poco más práctica, que si pudiéramos hacer la práctica aquí de trocitos sería maravilloso, ¿okay? O sea, parte de la identificación y todo eso. Para obtener el IPR, los que se consideran son los agregados. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué consideramos los agregados? Como indicios de regeneración. Pregunto, para todos. Claro, tienen mayor cantidad de retículos, pero ¿por qué los agregados son los que nos dicen, mira, esta es una anemia regenerativa, y no los punteados? ¿Por qué creen ustedes? Porque son más inmensas. Son más La medula está liberando inmaduros, más rápido. exactamente, ve que están pensando por ahí. ¿Eh? Estamos pensando, exactamente, son células más inmaduras o menos maduras, mientras que estos ya pasaron por este proceso y se van madurando hasta llegar a uno de estos. ¿Ok? Entonces se consideran los agregados porque son células inmaduras, macrocíticas, hipocrómicas. Vamos hacia lo mismo. ¿Ok? Solo que estos llamados reticulocitos, hay que considerar que los reticulocitos son células macrocíticas hipocrómicas. Pero entonces se estarán preguntando, ¿y cómo es que yo los veo así? Porque para demostrar esto, yo los coloreo con otra técnica que me colorea estas estructuras. Nuevo azul de metileno, por ahí, más que todo. ¿Okay? Entonces, yo los tiño con otro colorante y demuestro dónde están estos y dónde están estos. Si predominan estos, yo digo que es una anemia regenerativa. Si predominan estos, digo que es una anemia no regenerativa. Pero en ocasiones, cuando predominan estos y yo vengo de un tratamiento, oído aquí, yo obtuve una anemia con un IPR alto. Me indica, eso lo vamos a ver después, que es una anemia regenerativa. Lo estoy viendo morfológicamente que predominan los agregados, entonces yo digo, ahí hay regeneración. Por lo tanto, si yo instauro un tratamiento y comienza a recuperarse el sistema y luego de la recuperación yo observo predominio de estos, eso me está indicando que es una anemia en remisión.
solo si venimos de esta e instauramos un tratamiento. Ahora, si venimos de una vez sin tratamiento de una de estos esquemas, yo tengo que decir que esa es una anemia con un IPR bajo y por lo tanto es una anemia no regenerativa. ¿Sí o no? Entonces, agregados, punteados, retículos. Ahí que vemos, Dos plaquetas. ajá, plaqueta, ajá, macroplaqueta, yo veo dos, ¿dónde están los dos? Dos esas. Esa y ahí. Ahí está la otra. Dos. Ajá, ¿y esto qué es? Un eritrocito nucleado. ¿Ok? Estos son macrocitos hipocrómicos. Macrocito hipocrómico. Arriba hay otro. Eso. Macrocito hipocrómico. ¿Ok? Ya estos son normocitos normocrómicos hasta cierto límite. ¿Ok? Y estos igual. Microcitos, pero eso No, estos son No, el de al normales. lado. ¿El cual? Ese. No, son normales. Son de tamaño normal porque mira el macro. Este no es chiquito. Mira el macro y mira este. Ese no se puede considerar como un microcito. Entonces, esto es citoplasma y esto es núcleo. Mientras más condensada, ¿cómo se llama el constituyente del núcleo de una célula? Se llama, ¿cómo se llama el constituyente de un núcleo de la célula, de cualquier célula? Cromatina. La cromatina. Mientras más condensada, más o menos se ve aquí, en un paquete ahí muy apretado, mientras la cromatina sea más densa, más inmadura es la célula. Entonces recordemos que en los eritrocitos hay, ¿se recuerdan del neutrófilo? ¿Cómo eran los nombres, los apellidos de los neutrófilos? Cementado, banda, metamielo, mieloblasto, promielocito. En eritrocitos existen eritroblastos también. ¿Ok? Entonces, mientras más condensada sea esta cromatina, yo digo que es un eritrocito más inmaduro. Hasta pudiera llegar a un eritroblasto. ¿Eso que me está indicando? Que la médula ósea está regenerando. ¿Ok? Entonces fíjense, si analizamos el color de este citoplasma, es parecido a este, ¿verdad? Un poquito más intenso que este. Ajá. Pero fíjense, eso es lo que nos denota una célula gigante, macrocítica, hipocrómica. Porque ese color del citoplasma lo que me indica es que en la célula hay menos hemoglobina. Cuando yo la veo roja, normal, este color, yo digo que ahí la hemoglobina está en una concentración normal. Cuando yo veo este color y este color, yo digo que la hemoglobina está en una concentración disminuida. Por lo tanto, esa es una célula macrocítica hipocrómica. Me ha gustado por ahí que hayan
Créame, el semestre pasado no es por nada, ¿no? No quiero hablar por los muchachos. Pero Dios mío, yo preguntaba las cosas y cómo les costaba. No había manera, mientras que por aquí, por ahí hay gente que... Bueno, eso me gusta a mí. Tenemos a Oduro, pero ¿Perdón? tenemos a Oduro. Sí, ¿verdad? Bueno, esto sí no, esto sí no. Esa no, esa no. Esa no porque es demasiado para ustedes. Ale. Vamos a ponerla pues en el derecho. Pero aquí no. Ajá. ¿Qué creen ustedes que es eso? Esto que está aquí. ¿Qué creen ustedes que son estas estructuras? Si yo les hiciera un examen como los que les acabo de mencionar, es decir, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven ustedes ahí? El tamaño de la célula, por ejemplo. No, eso es un empleado. Bueno, discúlpame la risa, pero no. El tamaño, por ejemplo. Normocito y macrocítico, microcítico, ¿cómo son las células? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el tamaño de las células que estamos viendo ahí? Normocíticas. Normocitos son los que predominan. ¿Y el color? Es normal, normocrómico, ahí no hay el color anterior, entonces no pueden decir que son macrocíticos. No les acabo de decir que los macrocíticos son ese colorcito medio rojizo, azuladito. ¿Ah? Y entonces, ¿qué cree? ¿Esto qué es, por ejemplo? Parece un neutrófilo. Un neutrófilo segmentado. ¿Y esto aquí qué creen ustedes que es? Un neutrófilo. ¿Cuál hemotrópico? Babesia. Eso es una babesia. Fíjense la cantidad de estructuras que hay ahí. Dios mío, eso está pero full, como se dice por ahí. Son babesias. Tratamiento. Ahí es difícil decirlo, pero parece una vaca por el tamaño de la célula, que es un poquito más pequeño. La vaca tiene, el bovino, pues, tiene el eritrocito más pequeño. No es fácil decirlo aquí porque es un solo campo. Entonces, en ese campo yo puedo ver que las células son un poquito más pequeñas, entonces pudiera ser una vaca. ¿Ok? Pero yo tendría que ver muchos campos para definir el tamaño de esa célula. Pero tengo indicios que pudiera ser una vaca por el tamaño más pequeño de las células en general. ¿Me explico? Que en el bovino son más pequeños. Entonces, nosotros cuando hablamos de anemia, y tenemos las anemias hemolíticas, por ejemplo, tenemos las anemias mediadas inmunes, las anemias autoinmunes, y tenemos la intravascular y la extravascular en ambas. ¿Ok? Entonces, esas anemias mediadas inmunes o las autoinmunes que producen intravascular o extravascular son producidas por agentes hemotrópicos como Ehrlichia, Anaplasma platis, Babesia, Hepatosur. Isoeritrolisis neonatal, ¿saben lo que es la isoeritrolisis neonatal? Tarea pues. Busquen isoeritrolisis neonatal, pero hagan la tarea. Háganla. No, para la próxima. No, mañana no vamos a tener tiempo. Para la próxima clase, para la próxima semana. Hagan la tarea, por favor. Isoeritrolisis neonatal. Eso no es una instrucción por igual de todos los globos. ¿Cómo? Eso no es la instrucción por igual de todos los globos. Sí, claro. Es isoeritrolisis.
por supuesto, el nombre lo dice, se están destruyendo. Pero eso tiene un mecanismo, tiene una causa o causas, ¿ok? Entonces busquen todo eso. El doctor Google les dice todo eso. Lupus eritematoso sistémico, perdón. Ajá, por ahí anda. Ya, la cara. Ajá. Me investigaste ahorita. ¿Cuál es el celular? Transfusiones de sangre incompatibles, ¿ok? Puede dar origen a la destrucción intravascular de la célula, ¿ok? Drogas como trimetoprim, sulfametoxazol, cefalosporina, trimetoprim, no, tengo que modificarlo, es trimetoprim. Sí, está cambiado aquí, ¿ok? Otra cosita, ¿verdad? Es que anoche ya no... Y de origen idiopático, es decir, no se sabe por qué se produce, ¿ok? La destrucción de los eritrocitos es debida a una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Se los ponemos ahí, pero realmente no... Mi fin, sobre todo ahorita, la situación que tenemos, no es que se aprendan toda la fisiología, etc. A mí más bien me interesa que se aprendan el mecanismo por el que se produce y qué es lo que produce a nivel hematológico. Eso es lo que más me interesa a mí, más allá del aspecto fisiológico de la patología. ¿Okay? Son extravasculares. Ah, bueno, y esta parte me interesa, es lo que más me interesa. ¿Cuándo son extra y cuándo son intra? ¿Y a qué se debe? ¿Okay? Cuando yo les haga el examen, pues ya ustedes sepan. Las extravasculares, cuando los eritrocitos son destruidos en el vaso al ser cubiertos con IgG o por complemento. ¿Qué significa? Que ellos son marcados y van a ser destruidos en el vaso cuando lleguen al vaso. Y por lo tanto va a ser extravascular. Cuando es así, nosotros vamos a ver ciertos signos en la hematología que me va a indicar que es una hemólisis extravascular. ¿Okay? No es tan complicado como suena, porque hay indicios cuando yo veo las células, valga la redundancia, que me van a indicar que esa es extravascular, que es distinta. Y la intravascular, cuando los eritrocitos están cubiertos por IgG, IgM o por el complemento, ¿ok? Entonces las intravasculares, como su nombre lo indica, los glóbulos rojos son destruidos en el vaso sanguíneo. Eso me va a generar cambios en la morfología que me va a indicar que es una anemia intravascular. ¿Okay? Eso es importante que ustedes se lo aprendan. Pero lo que más me interesa realmente a mí, si es extra o intra, que ustedes manejen esos conceptos, pero que al final sepan cómo diagnosticar y cómo tratar, que es lo que más nos interesa a nosotros. Esta parte fisiológica es importante, pero lo que más nos interesa a nosotros es el diagnóstico clínico patológico y el tratamiento. ¿Estamos claros? La anemia inmunomediadas o mediadas inmunes secundarias pueden estar asociados con ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, la exposición a ciertos fármacos, incluyendo algunos antibióticos, también lo producen, las enfermedades transmitidas por garrapatas, como la liquiosis y la babesiosis, picaduras de abejas, algunas infecciones virales y bacterianas, como leptospirosis en perros, y la leucemia felina en los gatos. Este produce una destrucción de los eritrocitos a una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Repito, esta es la parte fisiológica, que no me importa tanto como que sepan que es extravascular e intravascular su diagnóstico y su tratamiento. Claro. La autoinmune, que es muy parecida,
También se llama anemia hemolítica autoinmune, AHA. Este es el tipo más común de anemias hemolíticas en perros, pero es relativamente raro en los gatos. No ocurre mucho en los gatos. La causa subyacente de la anemia hemolítica primaria o AHA rara vez se determina. Es difícil determinar qué la produce. Ciertas razas de perros cocker, spaniel y setter irlandés son genéticamente propensos a desarrollar anemia hemolítica primaria, ¿ok? O AHA, ¿ok? Se llama AHA. Fíjense cómo aquí se observa en las paredes del tubo que hay esto aquí nos indica que hay una hemólisis ahí en el tubo, ¿ok? No en el tubo, tomamos la muestra y la hemólisis sigue en el tubo, pero ya ocurrió en el vaso sanguíneo. Y fíjense que aquí me está indicando esa hemólisis, este acúmulo de glóbulos rojos, ¿ok? Este acúmulo de glóbulos rojos nos indica que hay hemólisis, ¿ok? Después hay que verificar si es intra o extravascular. Pilas de moneda. Lo que pasa es que esto lo quiero dejar también para la segunda o para el taller. Sí, porque es que estas cosas las voy a dejar para después. Todo esto, ok. Las anemias hemolíticas, todo esto lo vamos a ver con mayor detalle. Anemia hemolítica por daño oxidativo, cuerpos de Heinz, excentrocito, metahemoglobinemia, todo esto más adelante lo vamos a identificar. Anemia hemolítica por daño oxidativo, todo esto vamos a pasarlo. Agentes hemotrópicos, esto es para que tengan un indicio: hemobartonela, babesia, citauxonfeli, ¿ok? Esos agentes hemotrópicos que producen destrucción directa del eritrocito, ¿ok? Anemias hemolíticas por fragmentación, coagulación intravascular diseminada, que de esta les vamos a dar con profundidad la semana que viene. Esta. De todos modos, vayan buscando coagulación intravascular diseminada. Causas, coagulación intravascular diseminada. Causas, mecanismos, consecuencias, para que ya vamos. Coagulación intravascular diseminada. Causas, mecanismo, consecuencias. Tarea. Y después haremos la respectiva aclaratoria. ¿Okay? Pérdida de sangre aguda. Anemias no regenerativas. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Esta es la anemia más común encontrada en medicina veterinaria. Anemias asociadas con inflamaciones crónicas. ¿Okay? Se caracteriza por ser de leve a moderada, no regenerativa. Normocítica, normocrómica evidentemente. Asociada a procesos inflamatorios, infecciones crónicas, condiciones traumáticas como fracturas y enfermedades neoplásicas. Todas esas producen anemias no regenerativas. ¿Okay? Entonces, disminución de la disponibilidad de hierro, por ejemplo, se crean complejos inmunes y se producen citoquinas inflamatorias, la IL-1, la TNF, etcétera, que están asociadas con
problemas para que la médula ósea responda. ¿Ok? Entonces, todos esos procesos que son crónicos impiden que la médula ósea trabaje como debe ser, responda como debe ser. Entonces, si esos casos de inflamaciones crónicas producen ese efecto, la médula ósea se ve imposibilitada de regenerar. Entonces, en todos estos casos con inflamaciones crónicas, la anemia que yo voy a tener, que yo voy a identificar, es una anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa. Cada vez que ustedes tengan cualquiera de esas patologías crónicas, ¿ok? Tumores, condiciones traumáticas como fracturas, infecciones crónicas, infecciones muy severas a nivel abdominal, a nivel torácica, generalmente producen anemia normocítica, normocrómica, no responsiva o no regenerativa. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cuidado porque en muchas ocasiones nosotros tenemos una pleuritis, por ejemplo. En una pleuritis de larga data, ¿ok? Sin tratamiento me refiero, no es que van a tener una pleuritis durante un año, ¿no? Una pleuritis se desarrolla en 24 a 48 horas y si usted la resuelve en 72 horas va a disminuir la infección y ya está. Pero si usted no la resuelve y tiene 5 días con una pleuritis, en esa pleuritis que ya es considerada como crónica, recuerden que los conceptos de agudeza y cronicidad no están tan íntimamente ligados a un proceso muy largo. Si usted tiene una patología como pleuritis que es aguda las primeras 48 horas, eso se puede considerar como aguda, donde va a haber que en una pleuritis aguda, por ejemplo, ¿qué voy a observar durante esas primeras 48 horas? Con una pleuritis aguda, acabamos de ver leucocitos. Pero vamos por parte. No. Primero el grande, leucocitosis. Neutrofilia. ¿Y cómo sería esa neutrofilia? ¿Cómo sería esa neutrofilia? Durante las primeras 48 horas, si es una pleuritis, ya ahí a las 48 horas hay desviación a la izquierda, porque es una patología en cavidad, un proceso inflamatorio en cavidad. Y ya en una pleuritis de 48 horas yo puedo ver desviación a la izquierda, regenerativa o no regenerativa, leve, moderada o severa, pero ya se observaría. ¿Ok? Si la anemia yo la observo durante esas primeras 48 horas donde hay leucocitosis, neutrofilia y desviación a la izquierda, mi anemia en esas primeras 48 horas puede ser una anemia normocítica, normocrómica. ¿Ok? Pero no significa que no sea regenerativa. ¿Por qué? Porque en 48 horas, ¿qué es lo que pasa con la médula? Enviar sus almacenados. No ha respondido. Por lo tanto, en una pleuritis, estamos hablando con sentido, ¿no? En una pleuritis de 48 horas, donde yo veo todos los indicios y sé que es un proceso inflamatorio severo, mi anemia puede ser normocítica, normocrómica, porque estamos en las primeras 48 horas. Mosca con eso, oído con eso, en las evaluaciones sobre todo. Entonces ustedes tienen que prestar atención cuando yo les diga, es una pleuritis, o sea, es una patología de 48 horas, no les voy a decir que es una pleuritis. No, pero por ejemplo, si ustedes dicen, esta es una pleuritis y el profesor me dice que son 48 horas y yo observo una anemia normocítica, normocrómica, no puedo decir que es no regenerativa porque si la evolución del caso es 48 horas, todavía me faltan 24 horas para definir si esa anemia es regenerativa o no regenerativa. Ahora, si han pasado más de 72 horas, ¿verdad? Todavía la pleuritis puede ser considerada aguda a las 72 horas y ya da tiempo de que regenere la médula y yo veo
anemia normocítica normocrómica, y sí yo sé que es una anemia no regenerativa. Ahora, si estoy viendo eso y la anemia es macrocítica hipocrómica luego de las 72 horas, que es un caso raro en pleuritis, pero yo pudiera decir que es una anemia regenerativa. Pero en el 90% de los casos de pleuritis, esa anemia será normocítica, normocrómica, no regenerativa, incluso posterior a las 72 horas. También hay anemias asociadas con deficiencias nutricionales, deficiencia de hierro, que es la más común, mala absorción de cobalamina, vitamina B12, náuseas gigantes, y, como se dice, la deficiencia de hierro es lo más común, que es anemias asociadas con deficiencias nutricionales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo hablamos de deficiencias nutricionales? Un individuo, un perrito, como hay muchos ahorita, en la calle, que come casi nunca, pues él puede tener esas deficiencias nutricionales. Un perrito que va a estar muy delgado, muy flaquito, que hay muchísimos, pues yo esperaría encontrar esas deficiencias nutricionales. Pero en un perrito que yo tenga en mi casa, ¿me explico? Si es un perrito en mi casa que come pepitas, como se dice por ahí, concentrado, o comida que usted le dé, y yo veo esas deficiencias nutricionales, yo digo, epa, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si es mi perro en mi casa, come, le doy pepitas de buena calidad o concentrado, o le doy comida de buena calidad, y yo veo esas deficiencias nutricionales, ¿en qué pienso? ¿Quién habló por ahí? Ah, parásitos. Ajá. ¿Y qué otras cosas? Pudiera ser hemotrópicos, pero en este caso no tanto, pero parásitos gastrointestinales. Porque los parásitos gastrointestinales producen mala absorción. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es tomar una muestrica. Aquí está el parásito, pongo un parasiticida y seguro que eso va a mejorar. Ahora, el perrito de la calle que no come, ya no es por parásito, es porque no come. Entonces esa deficiencia nutricional es porque no come, no tiene el aporte. Pero si yo lo veo en mi perrito de mi casa, que está comiendo, y en ocasiones es porque el perrito tiene fiebre. Por ejemplo, la poodle nuestra, que había estado rara, y en estos días le he estado haciendo ecografía, química, hematología, tal. Ayer le diagnosticamos aquí que tiene Ehrlichia canis. Se le hizo el test de Lisa y salió canis y platis. Afortunadamente es el mismo tratamiento. ¿Qué pasó con la perrita? No quería comer. ¿Cuánto sacó de hematocrito? 30. ¿Ok? Pero ese hematocrito de 30 no puede ser por una deficiencia nutricional o por mala absorción, sino es porque es por fiebre. Tuvo fiebre, y cuando un perrito tiene fiebre, no come. ¿A qué se debía la fiebre? Bueno, ya diagnosticamos, nada más que tiene Ehrlichia canis y Anaplasma platis. ¿Ok? Ehrlichia igual fiebre igual inapetencia. Exactamente. Entonces, no podemos irnos a que son parásitos, a que es deficiencia nutricional de hierro, etcétera, etcétera. Es por el hemotrópico. ¿Estamos claros? Ahí sí, pero ya eso sería no por deficiencia nutricional, sino porque el hemotrópico disminuye las plaquetas, hay cierto sangrado,
y se inhibe ¿qué cosa? El riñón, el hígado y la médula ósea, con las Ehrlichia canis. ¿Okay? Entonces ahí no sería este caso. Cuando hacemos el diagnóstico e instauramos el tratamiento, mejora ostensiblemente a las 24 a 48 horas ya tiene que estar mejorcito. Y empezar a comer. ¿Qué pasó? Ah, no, pero. Le estás dando, pero Dios mío. Creo que se murió. Parece que se murió, ¿verdad? Parece que la mató. Dios mío. Si no rompió no sé si es un zapato, no sé qué era. Sí, ¿verdad? Madre. No seres vivos no merecen vivir. ¿Verdad? No, capo eso. ¿Dónde está el de Misión Nevado, por favor? Salió corriendo. Déjame con esto que no llega. ¿Quién es representante de Misión Nevado aquí? Ah, sí. Ah, no sabía. Eso es bueno saberlo. Esas cosas son buenas saberlas. Nosotros hemos tenido reuniones en el Colegio de Médicos Veterinarios con Misión Nevado y con toda esta cosa del bienestar animal, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi crítica es que hay miles de gatos en la calle y la Misión Nevado, por favor, yo le doy comida. A ver, yo le doy comida a un grupito nuevo que me conseguí, 2 gaticos muy cerca, ¿no? De mi recorrido. Yo salgo por la 9B, también la hemos mencionado. ¿Cuál es el problema con las anemias por aplasia medular? Que la que no responde es la médula ósea. Entonces ahí está bien el riñón, bien el hígado y se produce la EPO, la eritropoyetina, pero el problema es la médula ósea. Eso es difícil resolverlo, les digo, es muy difícil. Por ejemplo, cuando hay gente con cáncer o perritos con cáncer o gente diabética con una diabetes complicada, ¿ok? Ojalá pudiéramos hacer todo eso bueno, hepático. Con renal yo puedo incluir ahí algo de diabetes. Vamos a ver qué podemos hacer para diabetes y todo eso que les interesa a ustedes. ¿Okay? Con tumores, con enfermedades malignas, con diabetes mellitus complicada, se afecta la médula ósea. Entonces es probable que en esas patologías nosotros podamos ver una anemia normocítica normocrómica no regenerativa, que es refractaria al tratamiento si no resolvemos la patología subyacente. No sé si me explico. Si usted tiene un perrito con diabetes mellitus complicada, usted para que eso remita, tiene que solucionarlo de la diabetes mellitus primero. Si ya es complicada, bueno, se queda como complicada, es casi imposible resolver. Si es una leucemia o es un tumor, pues primero tienen que resolver tratamiento para leucemia, tratamiento para el tumor, para que eso mejore. No sé si me explico, ¿no? Entonces hay que tratar la patología, lo que se llama la patología subyacente, primaria, para que esto mejore. Por eso es que esto es tan complicado. Ahora, si tú tienes un tumor, te ponen radiación o quimioterapia, tú puedes afectar la médula y producir aplasia medular. Es decir, hay que saber utilizar todos esos tratamientos. ¿Okay? Entonces es complejo, es mucho más complejo de lo que parece. ¿Okay? Anemia asociada con aplasia medular. Tenemos una anemia entonces. Pero tenemos leucopenia y trombocitopenia. Es decir, que todas las células que se producen en médula ósea están en déficit. ¿Sí me explico? Vamos a la derecha.
derecha, por favor. A la derecha, así, allá. ¿Ok? Como estoy yo ahorita. Entonces, si yo tengo una anemia y además observo que hay leucopenia, disminución del número de leucocitos, y además tengo trombocitopenia, disminución del número de plaquetas, ¿ok? Como dice ahí, sí. Entonces yo debo pensar en médula ósea y debo pensar que pudiera ser una anemia aplástica o aplásica o en mielofibrosis, que son patologías que son difíciles de resolver, muy difíciles de resolver, ¿ok? Tanto la anemia aplástica como la mielofibrosis, porque esas muchas veces son de carácter genético, ¿ok? En esos casos entonces ocurre una aplasia medular y yo voy a tener una trombocitopenia, y si tengo trombocitopenia, ¿qué ocurre? Como signo, hemorragias, ¿ok? Si tengo petequias, equimosis, ¿cómo se llama la de aquí? Epistaxis, eso, así me gusta. El semestre pasado no juegue ni esa me la dijeron. Entonces, ¿y leucopenia qué produce? Infecciones recurrentes, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en ese caso a la derecha es por culpa de la médula. ¿Ok? Ahora, si yo tengo anemia, pero él no me dice que ahí no hay leucopenia ni hay trombocitopenia, yo puedo pensar en la médula, oído con esto. No es que de una vez en una anemia ustedes van a coger para la médula ósea, no sé si me explico, y van a tomar una muestra de médula ósea. No, porque yo digo que es médula ósea y ya esa anemia es producto de una aplasia medular o porque tiene algún problema la médula. No, oído con eso. Si yo he utilizado mis medios diagnósticos y no hay un hemotrópico, el perro come, no está enfermo, no tiene fiebre y aún hay anemia con tratamiento, yo ahí sí debo pensar como última instancia en la médula ósea y luego ir a médula ósea y tomar una muestra. Por cierto, el profesor Rafael me dijo que se iba a comunicar conmigo para hacer toma de muestras a campo en PP2, ¿no? PP2. No me ha llamado, espero que, porque hay que resolver lo del transporte. Están invitados los que quieran ir, yo los invito y podemos hacer esa práctica cuando el profesor Rafael me lo indique. ¿Okay? Yo le tendría que decir, si ustedes van todos, habría que hacer 2 sesiones por lo menos, porque no vamos a caber en los transportes, ni cabemos en la finca. Entonces, yo voy a hablar con... Ah, ¿tú la estás viendo? Bueno. Entonces, dile al profesor que estoy pendiente, que me avise con tiempo para yo... Porque, ¿qué día están viendo? Miércoles, no, entonces no hay problema. No me choca con viernes ni sábado. Entonces hay que cuadrar eso para que ustedes puedan ir también, ¿ok? Para toma de muestra. Ayer una de las cosas que rescaté de mi oficina después de 5... Si ya cubrimos todo, incluyendo el tratamiento, ¿ok? Lo que nos queda es ir a la médula ósea, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos una severa hipoplasia eritroide con aplasia total de la línea roja. Es una de las opciones. Recuerden ustedes que en la médula ósea hay sitios de producción eritrocitaria, sitios de producción leucocitaria y sitios de producción de plaquetas, de trombocitos, ¿ok? Entonces, tienen por qué afectarse todos los sitios de producción. Por eso es que nosotros a veces vemos
este tipo de anemias donde tenemos leuconormia y trombocitonormia. Y vemos que hay una anemia refractaria al tratamiento. Repito, refractaria al tratamiento. Ahí podemos enfocarnos en médula ósea. Así no haya leucopenia ni trombocitopenia. Porque la de la derecha, donde tienes anemia, leucopenia y trombocitopenia, pues es como más directa, ¿no? Irnos hacia la médula ósea. Pero aquí es más difícil, porque aquí tengo que esperar saber si mi anemia es refractaria a tratamiento para ir a la médula. ¿Estamos claros? ¿Ok? Pero también tenemos una normal o ligera hipoplasia eritroide, y eso se debe a lo que habíamos hablado antes, a inflamaciones, enfermedades inflamatorias. ¿Cuál fue la que mencionamos? La pleuritis. ¿Cuál otra? Pleuritis, peritonitis, todas las itis, ¿ok? Pero también en enfermedad renal, ¿ok? Insuficiencia renal, y cuando veamos riñón, pues vamos a hablar de las otras. No quiero profundizar mucho en esto, solo mencionárselas. Las neoplasias, enfermedad hepática, hipotiroidismo e hipoadrenocorticismo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una normal o ligera hipoplasia eritroide, donde vamos a ver una anemia, donde si yo resuelvo esto, se resuelve la anemia. No sé si me explico. Entonces, si yo tengo una enfermedad inflamatoria en cavidad, utilizo un tratamiento efectivo y cesa esa enfermedad inflamatoria en cavidad, inmediatamente tiene que mejorar los índices. El hematocrito subir, la hemoglobina subir, etcétera, etcétera. Mientras yo no haga eso, aun cuando es ligera, que no haya leucopenia ni trombocitopenia, hasta que yo no resuelva estos casos, no puedo resolver arriba. Porque estos casos son los casos que ocasionan esa anemia. ¿Ok? Pero también tenemos aquí, menos de 30% de blastos, más de 30% de blastos. Si yo tengo menos de 30% de blastos, es un síndrome mielodisplásico que me está diciendo que no hay respuesta de la médula ósea y que por lo tanto tiene que echar mano a las células muy inmaduras, como los blastos. Los blastos, recuerden que blasto es la célula más inmadura de cualquier serie celular sanguínea. ¿Ok? Entonces, si hay menos de 30% de blastos, es un síndrome mielodisplásico, pero si tengo más de 30% de blastos, que es una barbaridad, es una leucemia eritroide, que también existe. ¿Okay? Entonces, las leucemias eritroides, ¿cómo creen ustedes que se resuelven? ¿Cómo creen ustedes que se resuelven? Con trasplante de médula. Y su propio medio. Que suena como que es sencillo, pero los costos de una... bueno, yo les mencioné que había una muchachita, así que no es fácil. ¿Preguntas aquí? Claro. Lo de la anemia refractaria, podía volver que no entendí muy bien. Al tratamiento. Aquí a la izquierda estamos, ¿verdad? A lo que me refiero es que cuando tú tienes un paciente con anemia, ¿verdad?, que responde a tu tratamiento, nunca vamos a pensar que sea la médula. Primero que nada. Podemos pensar que es una Ehrlichia, que es una Babesia, que es una Anaplasma plati, etcétera, etcétera. Si tú instauras un tratamiento, resolviste. Ya. No tienes por qué ir, ni pensar, ni ir a la médula ósea. ¿Ok?
Pero si tu tratamiento si tu anemia es refractaria a tratamiento y tú no diagnosticas ni Ehrlichia, ni Anaplasma plati, ni Babesia, etcétera, 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 ahí sí puedes pensar en otra causa como la médula. ¿Okay? Eso significa que si tú colocas tratamiento, ¿verdad? Y la anemia no mejora, es decir, si no responde con el tratamiento que tú estás haciendo, porque tú sospechas que sea comida, por ejemplo, o que sea un proceso infeccioso, ¿verdad? Tú sospechas que sea un proceso infeccioso de esto. Y no responde la anemia, tú ahí tienes que pensar en la médula ósea. Entonces, cuando no necesariamente tienes leucopenia y trombocitopenia, tú tienes primero que ver que esa anemia sea refractaria, así que no responde al tratamiento para ubicarnos aquí. Porque cuando ya tú tienes esta y tienes esta, es como decir que es más directo. Ya tú sabes y puedes pensar en médula ósea. ¿Sí? Sí, Menos mal que mañana no voy a hablar tanto, porque va a ser más práctica. Estas después las vemos. La diapositiva de la Ok. Tenemos eritrocitosis, que es lo contrario a la anemia. Okay. Esta la voy a pasar un poquito más rápido porque no es tan frecuente como la anemia en nuestro medio. Pues, okay, está reportada científicamente, pero en nuestro medio más que todo lo que vemos es anemia, okay, no tanto eritrocitosis. Entonces tenemos una eritrocitosis relativa, ¿verdad? Y tenemos una absoluta, ¿ok? Una eritrocitosis relativa es que momentáneamente haya un recuento mayor de eritrocitos y un hematocrito mayor. ¿A qué creen ustedes que se Cuando los pudiera? gatos se asustan, explicó usted la clase. Pudiera ser que se asusten, pero ¿qué otras causas pudiera ser la relativa? Embarazo. ¿Qué otras causas? ¿Quiénes son gochos aquí? Ajá, yo te iba a decir el año. Sí, me lo iba a decir. Yo pero yo fui para Mérida y cuando... ¿Qué pasa en Mérida? Falta de oxígeno. Exacto, entonces se produce ¿qué? Liberación de eritropoyetina, eritrocitos, y entonces vas a tener más eritrocitos, entonces vas a tener una eritrocitosis relativa. O por transfusión, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que la absoluta, ¿verdad? Es primaria, secundaria y iatrogénica. ¿A qué le suena iatrogénica? Generada por el médico. Generada por algo, que generalmente es por un proceso que se generó por el médico veterinario, el médico tratante, etc. ¿Okay? Y esta secundaria es apropiada e inapropiada. ¿A qué le suena inapropiado? Que dice muchas groserías o que se comporta inapropiadamente, que no se está produciendo como debe ser. Es decir, esta eritrocitosis secundaria inapropiada es consecuencia de alguna patología severa a nivel del sistema, como por ejemplo una leucemia, esas cosas que son bastante severas. ¿Okay? Entonces eso sería inapropiada. Entonces serían inapropiadas, serían células que no son normales las que predominan. Entonces eso sería una eritrocitosis absoluta secundaria inapropiada. Ahora, apropiada es cuando se producen más o menos células que son normalitas.
La policitemia relativa es un aparente aumento del nivel de eritrocitos en la sangre, los GO8. Ya, los GO8. La policitemia relativa está causada a menudo por la pérdida de fluidos corporales, deshidratación. ¿Habíamos dicho deshidratación? ¿Alguien me lo dijo? No, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre con la deshidratación? Se hemoconcentra el paciente. Por lo tanto, parecería una eritrocitosis, pero eso es relativo porque cuando usted coloque una fluidoterapia, se diluye y eso más bien va a caer en anemia. ¿Ok? La policitemia relativa, ¿ok? Pérdida de fluidos corporales a través de quemaduras, deshidratación, el estrés. Es momentánea y se revierte, rapidito. ¿Ok? Es lo más fácil. La eritrocitosis absoluta es caracterizada por el aumento de glóbulos rojos en médula ósea. ¿Ok? Primaria, aquí teníamos ya. ¿Okay? Es un trastorno mieloproliferativo caracterizado por la producción excesiva incontrolada de glóbulos rojos en la médula ósea. Esa es la primaria. Es decir, se exacerba la médula, produce más glóbulos rojos y esos glóbulos rojos tienen un porcentaje que son inmaduros. Eso me está indicando que es una producción inapropiada. ¿Ok? Pero se le aplica a la otra, no a la primaria. La secundaria es causada por una liberación fisiológica adecuada de EPO, eritropoyetina, como resultado de la hipoxia crónica, falta de oxígeno, o por la producción inadecuada y excesiva de EPO o de una sustancia EPO relacionada en un animal con niveles normales de oxígeno en la sangre. Vamos a... me cansé. Sí, porque aquí, yo les he dicho que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algunas tienen muchas líneas, ¿no? Deberían ser 4 o 5, solo que si no las pongo así terminamos el año que viene. Ok. ¿A qué se refiere esto? Liberación fisiológica adecuada de EPO. O sea, se está produciendo en el riñón una cantidad apropiada de la molécula y en el hepatocito también una cantidad apropiada para unirse la molécula, etc. El único fin, el fin primordial, producir eritropoyetina. ¿Okay? Esta falta de oxígeno, ¿a qué se pudiera deber? Al Puma, José Luis Rodríguez, le trasplantaron Fibroma. ajá, Fibroma pulmonar. fibrosis pulmonar, ¿ok? Y alguna patología que impida el intercambio gaseoso. EPOC, puede ser. También, ¿ok? Tú estás produciendo eritropoyetina, pero esta falta de oxígeno, ¿verdad? Produce eritrocitosis secundaria. Bronquitis crónica, pudiera ser también. Cuando hay agua en los pulmones, Bueno, ya, enfisema, Digamos una gripe singular. eso, no, hidrotórax. un hidrotórax, etc. O por la excesiva producción de eritropoyetina. ¿Cuándo se produce excesivamente eritropoyetina? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué caso? En los inicios de alguna patología renal. Se puede producir excesiva concentración de eritropoyetina y eso va a producir eritrocitosis secundaria, donde las células son relativamente normales. Todas estas células son relativamente normales. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, la eritrocitosis primaria es un desorden primario de médula ósea. Está la patología en médula ósea y entonces produce una eritrocitosis primaria.
La eritrocitosis absoluta secundaria, que es la otra, ¿ok? Que donde tenemos una apropiada y una inapropiada, ya habíamos mencionado. El aumento del número de glóbulos rojos se produce como respuesta a hipoxia. Poca cantidad de oxígeno en la sangre. Tales aumentos pueden observarse en personas que residen en altas altitudes, por eso yo le digo apropiada cantidad de células, aunque están elevadas. Los gochos por allá en el pico, el águila o el cóndor, el collado del cóndor es que le dicen ahora. Esa gente pudiera tener una eritrocitosis absoluta secundaria apropiada. Es decir, sus células son normalitas, solo que tienen un número mayor. ¿Por qué? Porque respirar allá arriba cuesta más que aquí a nivel de Maracaibo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces sus células van a ser normales, van a tener un recuento alto, van a tener un hematocrito quizá un pelito alto, pero eso es normal. La gente puede vivir tranquilamente con eso. ¿Okay? Pero el problema es la inapropiada. Es una eritropoiesis que está siendo estimulada por la producción anormal de eritropoyetina. Esto ocurre, por ejemplo, en las personas que padecen enfermedades eritrocitarias o tumores. Entonces, ¿qué pasa con esas cantidades extraordinarias de eritrocitos? Que ya podemos ver que es inapropiada porque, aunque es una eritrocitosis absoluta secundaria, las causas que generan esa producción o las causas son patologías severas y aparte la morfología y la morfología de los eritrocitos es distinta. O sea, son eritrocitos normales porque se está generando excesiva cantidad de eritropoyetina. ¿Qué pasa a largo plazo con esto? Si vemos que se están produciendo cantidades excesivas de eritropoyetina y hay un estímulo a la médula ósea indefinido, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? O sea, la persona, yo les digo, puede vivir así con esto. Pero ustedes pueden, o la persona, o el gato, o el perro, lo que pasa es que estoy pensando en personas porque es allá arriba. Pero vivir así con esto no va a ser posible porque aquí va a haber un momento en que la médula ósea se agota. Porque el proceso aquí en la médula ósea no es eterno, no puede ser eterno. Va a llegar un momento en que la médula ósea se va a agotar y ese caso va a ser complejo porque ya vamos a entrar más bien con síntomas de anemia, que es lo que va a llegar por agotamiento de la médula ósea. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, si es hereditaria, ahí estamos fregados, no hay mucho que hacer. Si es hereditaria, difícil. ¿Qué pudiera? Exacto. O vivir con eso o hacer, ¿qué? Trasplante de médula como el niño que no han podido. ¿Ok? O tumores, depende de dónde esté el tumor. Generalmente este tumor, ¿sabe dónde se ubica este tumor? ¿O qué piensan ustedes dónde pudiera ubicarse ese tumor? En riñón. En riñón. Claro que sí. En riñón, esos tumores renales estimulan la producción de eritropoyetina. Entonces, ¿qué tenemos que resolver primero? La enfermedad hereditaria genética, con un trasplante de médula, o sencillamente operamos el tumor. Si es el riñón, quitamos el riñón. La cuestión es que no vaya a ser bilateral, ¿no? Porque ahí sí ya no hay otra cosa que hacer. Mi suegro tiene 87 años. Vamos a mencionar un poquito de transfusión. Son las 11. Ya están locos por irse. Vamos a ver un poquito aquí, Ahí está Cuchi, ¿verdad? Esto se llama ¿cómo?
Bolsa de sangre. Bolsa. Se los pongo como tarea. Buscar el nombre de esto. Bolsa de transfusión. Porque hay bolsas de transferencia también. De transporte, que no son para transfundir. ¿Por qué se le dice bolsas de transfusión? Porque el contenido de esta bolsa es apropiado para hacer una transfusión. ¿Ok? Más adelante hablaremos de eso. Preguntas que debemos hacernos antes de proceder a realizar una transfusión sanguínea y lo dejamos aquí. ¿Ok? ¿Es realmente necesaria la transfusión sanguínea? Esa es una pregunta que no puede faltar. Sí, lo requiere, no diga que no. No, esa es una pregunta. ¿Es realmente necesaria hacer la transfusión? Todos esos parámetros los vamos a discutir cuando veamos transfusión sanguínea. ¿Ok? Exactamente, depende del caso. Tenemos deficiencia de oxígeno, por ejemplo. Tenemos disminución del volumen sanguíneo, por ejemplo. Tenemos deficiencia de los factores de coagulación, por ejemplo. ¿Ok? Si tenemos deficiencia, voy a comenzar por allá, de los factores de coagulación, ¿qué ocurre? Si tenemos deficiencia, puede haber hemorragias. Por lo tanto, toda vez que haya hemorragia interna o externa, va a disminuir el número de eritrocitos. Entonces ahí debemos tomar la decisión de si se justifica hacer la transfusión. ¿Verdad? Cuando tenemos individuos con deficiencia de factores de la coagulación, generalmente hay que hacer transfusiones periódicas. ¿Por qué? Porque no hay manera de revertir esa deficiencia de los factores. Tú puedes usar el factor que te falte, pero no todos los factores están disponibles para inyectarlo y ya está y resuelto. Entonces, generalmente a esos pacientes que no se les puede resolver porque de pronto el factor no se puede conseguir, entonces hay que hacer transfusiones periódicas. En ese caso me debo preguntar, ¿es necesario hacer una transfusión? Sí, es necesario hacer una transfusión. Ok, deficiencia de oxígeno. Esa deficiencia de oxígeno está haciendo que ocurra una eritrocitosis o una anemia. Esa deficiencia de oxígeno yo la puedo resolver primariamente como deficiencia de oxígeno. O sea, ¿por qué se puede establecer una deficiencia de oxígeno? Las mencionamos por ahí varias. Ok, neumonía, pleuritis, etcétera, etcétera. Yo puedo resolver eso primariamente, entonces no hago la transfusión. Ahora, no puedo resolver esa deficiencia de oxígeno, hago la transfusión. Disminución del volumen sanguíneo. ¿A qué se debe la disminución del volumen sanguíneo? Disminución del volumen. Disminución, no aumento. A una hemorragia. Esa hemorragia es externa, esa hemorragia es interna. Generalmente, no siempre, cuando las hemorragias son internas y yo resuelvo rápidamente, no necesito hacer una transfusión. Pero si no se resuelve rápidamente esa hemorragia interna, es decir, se rompió el vaso, se rompió el hígado, un choque, un golpe, etcétera, y yo no puedo resolver inmediatamente, yo tengo que hacer una transfusión si el volumen bajó muchísimo, así sea interna. ¿Ok? Entonces tengo que pensar en hacer una transfusión. Es un disparo, como nos llegó una vez un perrito que unos malandros le dieron un disparo. Salió al exterior la sangre, pues el perrito estaba como con 11, 10 de hematocrito. En ese caso es necesario hacer la transfusión.
¿Ok? Ahora, yo mientras tanto resuelvo la herida. No sé si me explico. Pero si tengo que hacer la transfusión, debo hacer la transfusión. Porque se trata de salvarle la vida a ese paciente. ¿Estamos claros? Sin signos clínicos, 7 a 8 gramos por decilitro. Debilidad 6 a 5. GR es grano, no es gramo. Otra cosa que tengo que modificar. Gramo, cultura general. Gramo de peso es solo G. Cultura general. Este es grano, es otro indicador que no es de peso de pato. ¿Ok? Entonces, si quieren leer por ahí, busquen grano y gramo. Este es gramo, unidad de peso. ¿Ok? Por eso aquí me di cuenta también. Estoy corrigiéndome yo mismo. Pero esa era de las que tenía por allá encerrada hace 5 años. Ok, esto se refiere a la cantidad de sangre que podemos transfundir en un momento determinado, que ya más adelante vamos a ver toda la técnica y todo lo que tenga que ver con la transfusión. ¿Ok? Debilidad 6 a 5, disnea 4 a 3, riesgo de falla cardíaca 2,5 gramos por decilitro, etcétera, etcétera. Nos vemos mañana.